Y bueno, tenemos en el estudio invitadazo de honor. Muchas gracias, mi estimado Héctor Iván. ¿Cómo estás? Gracias, Lalo. Cristian. Héctor. Gusto verlos a los dos y gusto ver al auditorio de Ciudad Capital. Gracias. Y pues bueno, uno de los temas que hemos visto que tú has hecho posiciones muy claras, pero desde donde se debe, Héctor, desde lo jurídico, desde lo importante, desde las consecuencias del tema del Poder Judicial, más allá de los romanticismos, más allá de fobias, filias, el análisis jurídico de las consecuencias que vienen después de esta elección judicial. Y pues bueno, tú tienes una postura muy clara, ¿no? Y nos gustaría escucharla. Mira, yo lo que quiero comentar es que no nos deja de sorprender los resultados de la elección judicial. Ustedes que están siguiendo día a día la agenda pública, muchos pensábamos y que iba a haber esta intención de apagar, ¿no?, el tema, de darle la vuelta a la página, de seguir con tantos temas que hay nacionales, locales, ¿no? Pero el poder sigue recordándonos los resultados, recordándonos las formas, y yo creo que es una estrategia muy frontal de asumir el fracaso que hubo de participación ciudadana con miras a lo que viene en el 2027, y eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa para la audiencia de Ciudad Capital. Este tema no lo podemos dejar pasar, decir que ya es un tema que hay que seguir avanzando y que ya quedó la reforma. Y lo digo porque el mismo poder nos lo está recordando, y nos lo está recordando con vísperas hacia el 2027. El 2027, para nuestra audiencia, se va a elegir a la mitad del Poder Judicial Federal que quedó pendiente de elección. Más allá de la cúpula, que eran la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina, sí, los administradores y las salas electorales, bueno, el Tribunal Electoral, porque desaparece todo lo demás. Más allá de esa cúpula que ya se quedó completamente conformada en esta elección del 25, en el 27 se va a elegir exactamente al 50% de todos los magistrados y magistradas de circuito de toda la nación y de todos los jueces de distrito. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de esto para el 27? Porque apenas el viernes la presidenta de la República hizo una declaración que a mí me dejó frío. Y tú me dices, Héctor, vienes aquí con una postura jurídica, de Estado de Derecho, de abogado, y sí quiero que generemos una reflexión en ese sentido. La presidenta de la República declaró el día viernes, a pregunta expresa, de cómo se había dado la conformación de la Suprema Corte, el órgano más representativo, cómo se había dado con una conformación claramente morenista, de cercanía al obradorismo, de todos y cada uno de los integrantes. Virio Ríos lo reforzó en un análisis muy bueno también, que lo dejó muy claro. Sí, fue autocrítica a su movimiento. Totalmente. ¿No? Y luego le empiezan a hacer los análisis de cómo más de 80% de los votos emitidos en toda la República coincidieron. Una cuestión que en materia de estadística 2 más 2 segundo semestre es claramente poco posible que suceda, ¿no? Por los millones de posibilidades que hay, sobre todo donde había más cargos en juego, que en la Suprema Corte solamente eran 9. Pero a lo que voy es, la presidenta de la República dice, pues es que la oposición no presentó candidatos y no permitió que se diera una votación libre porque llamó a no votar. Esa declaración es la confesión expresa de la titular del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, de la representante del Estado mexicano, que ellos se presentaron de que esto fue una elección política en lo jurídico. ¿Y por qué es sorprendente? Podrá decir el auditorio, ¿por qué? Porque se desdijeron del argumento durante un año que hubo desde la administración de López Obrador hasta la administración de Claudia Sheinbaum, de que no era político, de que era ciudadano, libre y para elegir a los mejores juristas, ¿no? Con los resultados digo que era imposible negar que se habían apropiado de todo el Poder Judicial, pero hay algo que me llama la atención
Y es el silencio que guardó el gremio de abogados durante esta elección. Totalmente de acuerdo. A nivel nacional Cristian, incluso. es que mira, si quienes son los representantes de la abogacía, si quienes están todos los días en tribunales, se quedan como liebres, ¿sí?, en campo lampareados, y no toman una reacción, mucho menos la ciudadanía. Compramos el argumento rápidamente y permitimos que se comprara en la ciudadanía el argumento de que se podía politizar la función judicial y de que era lo mismo el funcionario judicial, el juzgador, que un político. Entonces, cuando logras ese nivel de comparación, para el electorado, primer lugar, es el resultado, Cristian. La gente no le interesa, porque no le interesan los políticos, no le interesa una elección intermedia, como son las elecciones, esta era una extraordinaria, de diputados. Ve los niveles de participación cada vez que hay elecciones intermedias. Bueno, aquí súmale que era una elección extraordinaria con boletas complejas y demás. Pero lo que yo voy con este argumento de lo obvio que decía Cristian, es que ¿qué nos espera para el 2027 con la reconocimiento expreso de la jefa política de un movimiento y de la presidenta de la República de que esto fue operado desde el poder, desde el partido político, y de que la cuestión de la judicatura, de la judicialización de México puede ser política? Es la normalización de la política en lo jurídico. Y esto, quiero decirlo con toda claridad, es único en el mundo, y eso es lo que nos debería de llamar la atención. Miren, yo no vengo aquí a tapar el sol con un dedo. Siempre ha habido corrientes ideológicas en las Supremas Cortes. Sí. Siempre. Lo vemos ustedes, que son estudiosos del tema político, lo ven en las decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos, lo hemos visto en la Suprema Corte de México. Yo no vengo a jugarle al ingenuo en ese sentido. Siempre hay, pero nunca electoral político. Siempre había, sí, un ministro, una ministra que tú identificabas con cierta forma de pensar, con cierta corriente ideológica. Con cierto grupo incluso. Con también. cierto grupo, pero totalmente libertarios, liberales, socialdemócratas, demás. Pero eso se entendía dentro de quien imparte derecho, imparte justicia, perdón, eso se entendía como algo natural que se va a ver plasmada en sus sentencias, claro, y en las sentencias se resuelve. Eso es completamente distinto, auditorio, de alguien que levanta una bandera de un partido. Es completamente distinto, y voy a decirles por qué es distinto. Porque al levantar la bandera de un partido, lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que gran parte de los asuntos jurídicos, ¿sí?, tienen que ver con tus libertades. ¿Y quién atenta contra tus libertades? ¿Quién te oprime en cuanto a tus libertades? El Estado, el poder público. Entonces, si tienes un juzgador que es de un color, de un movimiento electoral, que le debe, ¿sí?, la bendición de que esté ahí a que alguien dijo adelante, porque así lo demuestran los datos de una estadística que te da de cómo se comportó la elección, ¿cuál es el grandísimo riesgo ya anunciado? Que cuando se juzgue al poder porque va en contra de ti como particular, se decida a favor del poder, a favor de la autoridad, a favor de quien está siendo abusivo. Y pongo un ejemplo de estos días, del ejemplo máximo de cómo está funcionando un tribunal que está actuando a favor y reconociendo todo lo que le mandan de Palacio Nacional, el Tribunal Electoral. ¿Qué está pasando con una ciudadana hermosillense que hace unos días se conoció que fue sentenciada por el Tribunal Electoral por un tuit que genera criticando a un diputado, ¿sí?, que hizo movimientos dentro del partido, creo que del Trabajo, para que fuera su esposa candidata a diputada en la elección anterior? Bueno, el tuit no tiene vulgaridades, no tiene groserías, y critica el actuar del diputado, señalando una relación de nepotismo. Bueno, esta persona, la diputada que fue favorecida y que hoy es diputada junto con su marido, presentó una denuncia
ante las instancias electorales. Y la sentencia ya firme está obligando a una ciudadana que no es partidista, que no tiene un cargo público, una ciudadana que opinó en Twitter, 3-2, con la conformación que tiene la Sala Superior, donde es conocido que en los últimos 2 años ha estado decidiendo claramente a favor del poder. De pago por evento también, ¿no? Yo lo del PES, por cierto, pero... Y decidió, Cristian Eduardo Auditorio, decidió sancionarla, inscribirla en el padrón de violentadoras a la señora, a la joven, sí, multa y que se disculpe diariamente por lo que hizo. Una ciudadana en ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué es eso? Esos son los órganos cuando los controlan de actos, de temas que tienen que ver con tus libertades. Entonces, todos los días, ciudadanos, en México, hay un presidente municipal o presidenta municipal, hay un síndico o una síndica, sí, hay gobernadores, gobernadoras, hay cualquier número de autoridades, directores de seguridad pública que cometen abusos en contra de particulares. Si esos abusos se están generando desde el poder y quien puede protegerte de esos abusos a través del juicio de amparo, otra vez juzgados federales, es alguien al que se le va a poder llamar y decirle no, o cuídame estos detalles, o no hagas esta devolución, o no realices esto. La justicia está en grave riesgo. Entonces, ¿qué vengo a señalar con lo que estamos viendo y con la confesión expresa de la Presidenta de la República, Eduardo Cristian? Lo que tenemos que señalar es que el 27 no puede seguir así. El 27 no puede, todavía tenemos la mitad del Poder Judicial en la justicia diaria. Ya no estoy hablando de la Suprema Corte. Estoy hablando de la justicia diaria, de lo que pasa en la Baja California, en Mexicali, de los abusos que pueden pasar aquí. Necesitamos que se conforme de una manera distinta a esto. Y tú me puedes decir, oye, pero ¿cómo? Si ya está la Constitución, si ya se puede, no es imposible una reforma de ese calado. Yo creo que se le tiene que quitar el margen de discrecionalidad que tuvo el INE por falta de norma secundaria. Yo creo que se tiene que replantear la elección en cuanto a las boletas, en cuanto a la forma de elegir. Yo creo que se tiene que sancionar y los tribunales tendrían que sancionar la intervención del poder. Yo creo que no se puede, ya hay un discurso normalizador del acordeón. Entonces, sí, de que era posible y que no tenía nada que ver y que no era ningún problema, cuando no lo fue normal antes de la elección. Entonces, conforme se dieron los resultados, el poder está reaccionando y es un poder sumamente autoritario que está pasando por encima de algo que es sumamente delicado como es el Poder Judicial. Lo que yo vengo a señalar es, el 2027 tenemos que levantar la voz. La ciudadanía tiene que exigir cuentas de que no se puede repetir este mismo patrón. ¿Por qué? Porque si se repite este mismo patrón, fíjense lo que va a suceder. Vamos a estar hablando en el 2027, en la elección intermedia de diputados, de fenómenos del acordeón, de fenómenos de lo que se planteó ahorita en la del 2025 para la elección parlamentaria. Y eso es sumamente peligroso, porque ya el discurso para las nuevas generaciones es que esto es normal, de que esto es ordinario, de que se puede, de que no pasa nada, de que como es hegemonía y la oposición no existe y todo ese discurso y dónde está la oposición, pues vamos aplastando sí lo que es el libre albedrío, la libre configuración del individuo expresándolo en el voto. Entonces yo creo que nos debe sorprender la reacción del régimen, la reacción del status quo después de la elección judicial. O sea, es un tema que llama. ¿Y tú crees que la elección del 27 sea la última vez que existe una elección del Poder Judicial? Porque finalmente ya van a tener, por lo que querían, ¿no?, el control absoluto. ¿Crees que después de esta elección vuelve otra vez tengamos la oportunidad de elegir otra vez a jueces y magistrados? Pues mira, se señala, constitucionalmente tiene un periodo y un plazo para volver a ir a elección, ¿no? Cada uno, ministros, magistrados y jueces. O sea, está replanteada la reelección en cada uno de los casos.
pero yo creo que lo que señalas yo, 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 yo quiero decirlo con todas sus letras. Este fue un experimento en todos los sentidos, no solamente fue para lo judicial, sino creo que es también para lo político, Cristian. Y yo ya no sé qué esperar del Estado. O sea, en lugar de que hubiera existido un reconocimiento de que fue un fracaso, de que en Baja California fue a votar el 9% del padrón electoral, en una elección que se gastaron millones de pesos locales, ¿sí? Cientos de millones de pesos locales, y más lo federal, en un estado donde no hay gasas en los hospitales. Eso y en una reforma que no era necesaria en cuanto a su urgencia. Era necesaria una reforma a todo el aparato de justicia. Ustedes se la pasan en las fiscalías y ustedes ven el dolor, como yo lo he visto como abogado, de personas que les dicen en cuanto a las investigaciones que están realizando, o de procesos que duran muchísimo, o de los escándalos de que soltaron a tal persona tal, porque tenemos una fiscalía de nivel increíble, y todo eso es una reforma integral. Se necesitaba una reforma integral, sí, pero esta reforma no era urgente, y lo que era urgente eran las necesidades que tenemos en Mexicali, en el Estado, y ¿dónde está ese dinero? Es dinero nuestro. Fíjate, Héctor, al final de cuentas, uno de los puntos donde se había establecido que iba a fracasar es donde se dio el tema, y lo comentamos mucho. No había una ley secundaria que te diera los lineamientos o que se estructurara mejor cómo se iba a llevar a cabo el proceso. En la poca participación ciudadana, porque la comunidad no conocía realmente a los perfiles para poder dar un movimiento que fuera mucho más democrático, o con lo que nos estaban vendiendo realmente como reforma judicial. Eran tantas cuestiones que eran tan obvias de que estaban mal en este proceso, que al final no es sorprendente o no sorprende que al final terminan cometiéndose estos errores. Eran demasiado obvios. El tema de las acciones afirmativas, el tema de los 3 de 3, del 8 de 8. O sea, hay tanto que se puede cuestionar sobre esta reforma. Yo coincido totalmente en el sentido de que no puede volverse a hacer un ejercicio como este. O sea, esto ya es insostenible. Yo lo he comentado mucho. Yo estoy de acuerdo en que haya elecciones, pero por ejemplo, ¿se tiene que elegir a jueces? O sea, tiene que elegir a jueces federales, jueces locales, cuando se llevaba una carrera judicial. O sea, hay tantas cuestiones que se plantearon a raíz de como tú dices, en un ejercicio para ver qué pasaba. O sea, jugando con nosotros en el sistema judicial. Pero no hay una retroalimentación que digamos, ¿sabes qué? Esto sí estuvo mal y tenemos que mejorarlo. O sea, no hay una intención del gobierno federal ni de los estados para que, si quieren continuar con esta dinámica, que sea mucho mejor. No existe. Y mira, ahorita que dices, podría haber elección quizás de jueces. ¿Por qué no regresamos a recordar el proyecto de sentencia que proponía el ministro González Alcántara? ¿Recuerdan? Él lo que decía era que se eligiera solamente a la cúpula, ¿sí? A la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Disciplinario y a la sala electoral, al Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque señalaba el día a día de la justicia federal y el riesgo de politizar en tribunales en lo local. Miren, no tenemos que quitarnos, pues, la realidad de encima. Los gobernadores de antes y de hoy, ¿sí? Siempre han influido en el Poder Judicial en Baja California. Siempre, ¿sí? Y ahora tienes que los tribunales federales, magistrados de circuito y juzgadores, también van a estar dentro de esa área de influencia, porque ustedes saben cómo se conformaron las listas en Baja California. Realmente. Cómo hubo lo que señalaba este diputado Antolini en Coahuila del escándalo de las candidaturas comunes. ¿Qué es lo que se hola diputado, Baja California te saluda y es de Morena. Lo mismo, pónganselo a ese señor que lo traen aquí, ¿no? Lo traen los diputados y lo presumen, pues escúchenlo, los de Morena, lo que dijo de las candidaturas comunes. Entonces, los gobernadores se meten al Poder Judicial. ¿Qué había pasado con el Poder Judicial Federal? Les daba respeto, ¿sí? Tenían cuidado, no se atrevían a tronarles los dedos a los magistrados en un asunto. ¿Qué va a pasar hoy?
Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué va a pasar con la clausura de la empresa? ¿Qué va a pasar con la detención? ¿Qué va a pasar con un impuesto mal habido, mal cobrado? ¿Qué va a pasar con un gobernador que regrese como Jaime Bonilla y tenga ocurrencias, ¿sí? De todo tipo en contra de la esfera jurídica de todo mundo? ¿Qué va a pasar con un poder judicial federal que es el que tiene la figura del amparo que te protege? Esa es la justicia diaria, y esa justicia hoy está politizada, no es un tema menor. El tema de cómo hay grupos de abogados, asociaciones civiles que están defendiendo temas de salud, de educación, sí, las omisiones en el tema tan delicado como los desaparecidos, demás. Si no hay un poder judicial que escuche y que escuche primero al poder, estamos en una zona de riesgo. Entonces el 2027 vas a tener otra vez este mismo ejercicio, y si no se modifica esto, si no le exigimos a nuestros diputados federales, al poder político, a la oposición, a la IP, a todo mundo que levante la voz y que entienda esto, vas a volver a tener este mismo ejercicio del 2025 con estas boletas horribles y con todo este tema, pero sumado a la elección parlamentaria. Entonces, fíjense nada más el galimatías, el desastre, el desorden que se va a hacer en el día de la elección. Si ya pasó el 25, ya todo mundo abierto, van a decir todo mundo pinta de este color, todo mundo, los acordeones, ahora va a haber acordeones sin descaro de diputados. Ya, o sea, tenemos que entender que una vez que así es el poder no se autocontrola, no se autorregula. Pero ¿sí? la única ventaja es que van a tener que entregar solo una despensa por voto. Imagínate, va a ser una despensa matona, porque va a ser con todo, juez, magistrado, y diputado federal. Eso es lo que el 27. Va a venir con un amparo, válido por un amparo. Una cosa buena, no salga de la cárcel gratis. El 27 es una llamada de alarma. Cristian Eduardo, es una llamada de alarma de que esto no se puede repetir, de que tenemos que levantar la voz, porque si permitimos que se repita, lo que va a suceder es que en lo político, en lo parlamentario, en lo de los diputados, va a pasar lo mismo. Entonces se va a conformar todo en contra de la democracia, en contra de las libertades. Tenemos que levantar la voz. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.